Hola a todos, bendecido día. Bueno, hoy quería hablarles de cómo encontrar datos de nuestro árbol genealógico para poder armar nuestro árbol genealógico. Una de las formas es hablando con nuestros familiares, sobre todo los familiares mayores que quizás recuerden nombres, fechas. Podemos ir a las iglesias y buscar al registro civil. Antes, recuerden que se anotaba todo en las iglesias. La contra que tuve yo es que los datos, por ejemplo, de mis bisabuelos, las fechas, no las pude obtener porque, bueno, fueron quemadas las iglesias en el año 55, donde estaban ellos anotados. Pero bueno, tengo alguna foto de ellos, de mis bisabuelos, es otra forma de obtener el dato, de registrarlos en el árbol con una imagen. Se puede pedir hay muchas páginas de internet en las que se pueden pedir datos, sobre todo si son extranjeros. Hay páginas de Italia, páginas de España, donde nos dan datos. Cuando uno hace alguna ciudadanía, en mi caso la española, yo pude obtener todos los datos de parte de mi papá. Inclusive los completé después de haber hecho la ciudadanía, pude completarlos. Tuve la posibilidad de viajar a donde había nacido mi abuelo español y mi abuela, y también donde había nacido eh, mi abuelo materno, que era italiano, de Rimini. Inclusive mis tíos tenían dudas de la fecha de nacimiento de mi abuelo y del lugar de nacimiento, y yo confirmé a través del municipio de Rimini la fecha real y que había nacido ahí, y les traje el nombre de su bisabuelo, que ellos no lo tenían, porque mi abuelo al emigrar vino con sus padres y no tuvieron más noticias de su bisabuelo. Así que yo les traje esa información. Yo siempre digo que la voluntad de armar el árbol genealógico comienza honrando a nuestros ancestros, pidiéndoles permiso para armar ese árbol, y los datos empiezan a venir en el momento que tiene que ser. Yo tengo mi árbol genealógico armado hasta mis bisabuelos completos y algunos tatarabuelos, inclusive del papá de mis hijas, tengo hasta los tatarabuelos, que eso es el árbol genealógico de mis hijas, pero yo lo armé con datos reales, con fechas. A veces las fechas son importantes, a veces no, depende cómo cada psicogenealogista lo tome. Pero también hay otra forma de armarlo, porque no siempre todos los datos no son necesarios. No es importante a veces que el dato sea fundamental. Si nosotros tenemos algún conflicto, alguna enfermedad, podemos hacer el siguiente trabajo. A través de una relajación profunda, que se va a hacer con trabajo asistido, o podemos grabarnos esta relajación profunda que yo ahora le voy a pasar, y de esta forma lo pueden hacer. El trabajo es así: se van a acostar sobre su espalda en calma, se van a concentrar en una cuestión muy concreta que quieran conocer de su árbol, en algún dato importante para que
ustedes sepan que es importante para ustedes. Se van a quedar en esa posición de relajación, acostados, durante 20 minutos. Pueden poner un despertador con un timbre suave, una alarma suave, y van a permitir que emerja así un escenario imaginativo. A continuación, ustedes pueden hacerse una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quién era esa persona sobre la que yo no tenía información alguna? ¿Qué pasó en aquella época? ¿De qué forma se desarrolló aquella situación determinada? Si se nos dibuja un determinado escenario, vamos a anotarlo. Una vez concluida esta relajación, por supuesto, como si fuera un sueño. Si no sucede nada, habremos planteado la pregunta al inconsciente. Así pues, se podrá notar como una pregunta todavía sin respuesta, acompañada por una breve reseña sobre la experiencia. A veces, una pregunta que queda abierta trabaja en nosotros con tanta fuerza como una respuesta. Y la respuesta nos va a venir en algún sueño, en alguna meditación que nosotros hagamos a posteriori. En algún momento el inconsciente, como esa pregunta le quedó fijada en el subconsciente, la respuesta nos va a aparecer. Esa es una forma sin tener datos, sin buscar datos concretos, sino simplemente buscar respuestas a preguntas que nosotros tenemos sobre un conflicto o una enfermedad. Ese es un método. Otro método es, ustedes van a tomar hojas A4, en blanco, por supuesto. En cada una de ellas van a escribir el nombre de sus ancestros. Si no tienen el nombre de sus ancestros, yo no tengo el nombre de todos mis bisabuelos, por ejemplo, o de todos mis tatarabuelos. ¿Cómo lo voy a armar? Primero, armo la hoja donde diga mi nombre. Del lado derecho, el nombre de mi papá. Del lado izquierdo, el nombre de mi mamá. Continúo hacia arriba en el piso. Eso se arma en el piso. Del lado derecho, el nombre de mis abuelos paternos. No tengo los nombres, pongo abuelo paterno, abuela materna. Siempre el masculino va del lado derecho, el femenino va del lado izquierdo. Del lado izquierdo, arriba de mi mamá, abuela materna. Del lado izquierdo, abuelo materno del lado derecho. Si tengo los nombres, pongo los nombres. Sigo subiendo. Voy a ir a los bisabuelos. Si no tengo los nombres de los bisabuelos, voy a ir poniendo bisabuelo materno, bisabuelos maternos, bisabuelos paternos, y voy completando. Recuerden que los bisabuelos son 8. Si quiero subir en la escala, voy a poner tatarabuelos. Son 16. 16 hojas con, aunque sea el título, tatarabuelo, paterno, materno, así voy armando el árbol genealógico. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar los ojos, me voy a relajar
todos nosotros sabemos hacer una buena relajación. Me voy a relajar bien y me voy a dejar guiar. Si quieren pedir ayuda a alguien, lo pueden hacer. Me voy a dejar guiar, que mi cuerpo se mueva solo hacia donde yo quiero ir. Supongamos que llegué a bisabuelo paterno. Me paro ahí. Me voy a quedar parado en esa hoja y una vez allí le voy a pedir a ese ancestro, en este caso, digamos bisabuelo paterno, le voy a pedir que me pase la información que necesito saber en ese momento. Con toda seguridad, ese ancestro le va a bajar la información que ustedes necesitan. Se la va a bajar al inconsciente, al subconsciente. Capaz que no es una fecha, capaz que es un dato, capaz que es un secreto familiar. Puede ser que sea una situación que ustedes le empiecen a traer a la mente, una situación que ese bisabuelo le sucedió. Y ahí ustedes tienen ese conflicto. Desde ahí viene el conflicto que ustedes están manifestando ahora. Puede darse como en forma de fotografía, como en forma de película. Yo he armado de esa forma, yo he armado datos de mi árbol genealógico. Porque había fechas que para mí era importante y bueno, le pedí las fechas y yo tengo fechas así. Después, cuando viajé a Italia, las corroboré las fechas. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, yo sabía que a través de este método, de este ejercicio, yo sabía que no me daba la fecha, me parecía que la fecha no era la correcta. Y estaba anotado mal mi abuelo. Y cuando traje el certificado de nacimiento de mi abuelo, era la fecha que yo tenía anotada aparte en el árbol. Que en el árbol yo tenía anotado una fecha aparte, entre paréntesis, y la fecha. Después lo arreglé y puse la fecha real, que era la que yo había anotado aparte. O sea que esa es otra forma. El subconsciente tiene a todos nuestros ancestros y la información que ellos nos quieren pasar nos la van a dar en el momento adecuado. Una vez que nosotros terminamos este proceso, nos despedimos de ese ancestro, le agradecemos al clan familiar por habernos ayudado y nos liberamos de esa relajación, nos liberamos de haber estado ahí. Es como que salimos de ese campo cuántico que se forma con el árbol, volvemos hacia nuestro lugar, hacia el lugar donde estoy yo, sin dar la espalda a nuestros ancestros, volvemos caminando despacio hacia atrás, siempre respetando a nuestros ancestros, honrándolos, eso es fundamental, sin importar lo que haya aparecido. Recuerden que cada ancestro hace lo que puede, todos hacemos lo que podemos, sin juzgar, sin criticar. A veces en los árboles genealógicos se encuentran situaciones que son difíciles, pero es lo que cada uno pudo hacer. Pero ellos
están siempre preparados para ayudarnos. Ellos necesitan ayudarnos porque también ellos quieren liberarse. Una vez que estoy en el lugar mío, donde está mi nombre, que me paro en esa hoja 4, entonces yo les agradezco por confiar en mí y darme esos datos que me son útiles y digo siempre la misma frase. Termino siempre con esta frase. Los libero y me libero del conflicto, la enfermedad o lo que ustedes quisieron saber, de esta situación. Los perdono y me perdono por esta situación que produjo mi enfermedad, mi conflicto. Ustedes sabrán utilizar las palabras, pero siempre los liberan y les agradecen. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda, por supuesto que pueden preguntar y estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente día. Gracias.